¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que una vez vamos a dedicar a la sanidad y a todo lo que está sucediendo en torno a lo que es una prioridad para los ciudadanos, la salud. Llevamos una temporada en la que cuando se habla de sanidad solo se hace para criticar cómo está la sanidad pública, eso sí, en según qué regiones de España. Todos estamos viendo cómo en la Comunidad de Madrid el sindicato AMIS tiene convocada una huelga, dicen indefinida, pero la realidad es que, como dijo una de sus integrantes, que lo escuchamos todos, lo que persiguen es llegar hasta las elecciones de mayo, a ver si así enfadan a los madrileños y no votan a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular, pues a seguir siéndolo, quieren cargarse a Ayuso como sea. Pues creo sinceramente que esta es una mala estrategia y no les va a funcionar, pero bueno, ellos saben lo que hacen. Hoy vamos a comentar cómo está la sanidad en la región madrileña respecto a la de otras zonas de España, por ejemplo, en la Comunidad Vasca, en la Valenciana o en la Catalana, o en Aragón, o sea, por mencionar alguna, porque hablaremos de todas. Pero también hablaremos de la atención primaria, que están demandando con mucha razón más médicos. Lo que me sorprende es que desde este sindicato pidan a la Comunidad de Madrid más médicos cuando saben perfectamente que el problema está en que el gobierno de la nación, sí, el que preside Pedro Sánchez, es quien tiene que incluir más plazas cuando se hacen las convocatorias de los MIR. Este es un problema que tenemos en toda España y no solo en Madrid, por mucho que ellos quieran hacer ver que es de nuestra comunidad. Pero, sin embargo, hay un tema, oye, del que no he oído hablar a casi nadie, y mucho menos a los del sindicato AMIS. Me estoy refiriendo a la decisión del gobierno de Sánchez, que ha decidido dejar de financiar los medicamentos de más de 47 enfermedades, como por ejemplo para el cáncer de pulmón, el cáncer de médula ósea o el cáncer en las vías biliares, por mencionar algunos. Pues estos tratamientos, que no son baratos, los van a tener que pagar los enfermos, pero de esto no se dice ni mu. En fin, para hablar de la realidad de todo lo que está sucediendo en la sanidad, me acompaña, ya lo conocen ustedes de sobra, él es el portavoz del Partido Popular en las comisiones de Sanidad del Senado y de la Asamblea de Madrid, el doctor Eduardo Raboso. Doctor Raboso, muy bienvenido una vez más a nuestro programa, estamos encantadísimos. Muchas gracias, yo también, encantado de estar aquí. Porque la sanidad es una prioridad para los ciudadanos, al final es eso de cómo no tenga salud. Efectivamente. Y es verdad. Efectivamente. Y estamos viviendo momentos muy convulsos donde están atacando a la sanidad. Además, yo estoy indignada porque que me utilicen de rehén laboral o de rehén político, que es lo que están haciendo, me enerva. Yo no quiero ser rehén de nadie. Si quieren reivindicar lo que me parece muy bien, que se vayan todos los días a la puerta de cualquier administración y allí protesten. Pero ¿qué es esto de una huelga, pseudo huelga? Tampoco le voy a dedicar yo mucho tiempo a la huelga. Esto me indigna y mucho. Bueno, yo creo que a la inmensa mayoría de los médicos los tiene profundamente indignados porque no deja de ser un detrimento de nuestra reputación de una forma muy notable. Es cierto que los sanitarios de España, no solo los médicos, también las enfermeras y el resto del personal sanitario público, tiene una remuneración muy por debajo de la media europea. Solamente los sanitarios griegos ganan menos que nosotros, pero eso es en toda España así. Y es cierto que el gobierno central debería hacer algo para mejorar esa situación. Pero eso no es una cuestión comunitaria, no es una cuestión de la Comunidad de Madrid. De hecho, los médicos en la Comunidad de Madrid ganan mucho más, por ejemplo, que en Asturias, que está gobernada por el Partido Socialista y donde no hacen ninguna huelga. Es cierto que el servicio sanitario que se da en Madrid es muy superior al de cualquier otra comunidad. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, en Asturias o en Extremadura, los centros de salud no abren por las tardes y nadie hace ninguna huelga, ni hay ninguna alteración del orden de ningún tipo, ni convierten a los centros de salud en algo así como erricotabernas, como está pasando con los centros de salud de Madrid. Por tanto, esto es una huelga con un tinte político tremendo. Y los profesionales lo sabemos. Yo esta mañana unos compañeros míos me decían, mira, cuando les he llamado y les he dicho, oye, en vuestros hospitales cómo va la huelga y qué pinta tiene esto y tal, dicen, no está haciendo nadie huelga. Dice, ¿sabes por qué no estamos haciendo huelga? Porque nadie nos ha contado nada. O sea, no sabemos de qué va la huelga, ni por qué motivo, ni nada de nada. Lo cual evidencia, en primer lugar, que no había un motivo real como para hacer esta huelga en este momento, a pocas semanas vistas de las elecciones autonómicas y municipales. Y en segundo lugar,
que el motivo es lo de menos. O sea, ellos querían convocar una huelga, que constara que había una huelga sanitaria y punto, nada más. Porque es que ya digo que es que los profesionales no tenemos una información real, directa y fidedigna de por qué se ha convocado la huelga en hospitales, por ejemplo, hoy y mañana. Bajo ningún concepto. No es que lo diga yo, es que lo dicen mis compañeros. Por tanto, esto tiene una intencionalidad siniestra, que en definitiva que es un intento patético de erosionar al Gobierno de Madrid, intentando denostar y mostrar la sanidad en Madrid en concreto, no en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, de una forma absolutamente injusta. Y a mí me parece que este intento se les está volviendo claramente en contra, porque yo creo que ya es Vox Populi entre la ciudadanía de Madrid, que la intencionalidad de esta es puramente política, ¿no? A mí me parece un ejercicio de cinismo político absoluto, porque aquí hay que recordar que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista tienen unas cifras absolutamente patéticas de resultados, ¿no? O sea, Madrid, es cierto que el País Vasco tiene un poquito mejor resultado en lista de espera, me parece que están en 60 días y nosotros en 61 días de lista de espera quirúrgica. Pues los pero claro, es que el Partido datos Vasco que yo tengo, una intervención urgente en quirófano, Madrid tiene 65 días, son los datos oficiales del Ministerio, y la Comunidad Autónoma Vasca tiene 64 días. Un día diferente. No saca un día. La única. Pero le aseguro que el concierto vasco, el concierto financiero de financiación de la autonomía vasca, no tiene nada que ver con el madrileño, ¿eh? Quiero recordar aquí que hay aproximadamente 226.000 madrileños para los cuales el Gobierno central no pone ni un céntimo para su sanidad. Ni un céntimo, ¿eh? ¿Y eso por qué? Casi 1/4 de habitantes. Aproximadamente el equivalente a la población de Alcalá de Henares y Pinto, juntas, ¿eh? O sea, que estamos hablando de muchos madrileños. ¿Por qué? Porque el Gobierno central todos los años da una partida muy importante de dinero para sanidad en función del número de personas que están, en teoría, empadronadas. Pero, en su momento, en el año 2009, esto cambia. Zapatero cambia las reglas del juego y le meten un recorte de cuajo a la Comunidad de Madrid de 1.338 millones de euros. Que luego dicen los socialistas que es que nosotros hemos hecho recortes. Es un vil embuste. Los que hicieron los recortes fueron ellos. Bien, entonces, desde entonces, el cálculo de la financiación sanitaria se hace no sobre la población real, sino sobre lo que ellos llaman población ajustada, que hacen una serie de interpretaciones sobre la realidad de la población, sobre si hay más ancianos, menos ancianos, no sé qué, no hay, y entonces, a resultas de ese ejercicio de trilerismo político, en vez de hacerse sobre el número de personas empadronadas, que serían justo en Madrid, ahora lo explico, lo hacen sobre un número que a ellos les sale, un número teórico. Y ese número teórico es casi 250.000 de personas menos, para las cuales no recibimos ni un solo céntimo para sanidad, ni un céntimo. Pero es que tampoco recibimos ni un céntimo para probablemente algo así como cerca de 1 millón de habitantes que viven en Madrid y no están empadronados en Madrid, que son todos los estudiantes que estudian en Madrid y no están empadronados en Madrid, todos los profesionales que viven en Madrid y no están empadronados en Madrid, y además todas las situaciones en las cuales hay algún abuelito que viene a vivir con su hija durante X meses que necesita un apoyo sanitario y a veces incluso con ingreso, con intervención quirúrgica, con lo que haga falta, y sin embargo no está empadronado en Madrid. Eso es un colectivo enorme de personas. Y eso no se contempla de ninguna manera. Y sin embargo consumen sanidad exactamente cualquier otra persona. Madrid está encantado, por supuesto, de atenderlos. Pero lo cierto es que para el Gobierno central esas personas no existen. Y el gasto sanitario de esas personas para el Gobierno central tampoco existe. Estamos hablando que probablemente tengamos una población en Madrid, más o menos, de cerca de 8 millones de habitantes, y el Gobierno central apenas da para 6. Entonces, Madrid está en una situación profundamente injusta, sufriendo una verdadera extorsión por parte del Gobierno central en cuestiones sanitarias, y los sindicatos adscritos a la izquierda se dedican además a producir huelgas, etcétera, con una intencionalidad política. Es con sobras conocido el audio que circuló por ahí, donde una de las líderes del comité de huelga decía esto hay que mantenerlo hasta las elecciones. Me parece
absolutamente a costa infumable. de los ciudadanos. Absolutamente infumable. Es inadmisible por completo. Venga, hombre. Generan el problema y luego además lo amplifican. No, hombre, eso no puede ser. Eso no puede ser de ninguna A mí forma. me indigna porque soy Además, consciente de ello, es que no. Si dices, bueno, es que Madrid está mal gestionado sanitariamente. Somos, por un día de diferencia, los que tienen mejor lista de espera que los Sí, sí. 65 días, ¿no? Vale. La última cifra que yo conozco, por ejemplo, la comunidad de Aragón, gobernada por el Partido Socialista, es de 186 días. Es decir, la sanidad de Madrid tiene unas cifras que se comparan perfectamente con la sanidad de Estocolmo, con la sanidad de Oslo, con la sanidad de Ámsterdam, etcétera, etcétera. Y las comunidades gobernadas por el Partido Socialista tienen cifras que se que se comparan con los resultados de las sanidades pues, de la República del Congo o de Ruanda o de Zimbabue, por así decirlo. Entonces, que estas personas vengan a nosotros a intentar darnos lecciones de cómo hay que organizar la sanidad, a criticar la sanidad madrileña, a criticar a los profesionales madrileños, mire, es que resulta intolerable. Pero si además es que hay una cosa que es del dominio público, o sea, si una persona tiene una enfermedad grave en Madrid, ¿conoce usted alguna que se vaya a Aragón o a Extremadura a tratarse de esa enfermedad? No. ¿Y cuántas personas conoce usted de gente que vive en Aragón, que vive en Cantabria, que vive en Extremadura, que vive en la Comunidad Valenciana, que le dicen que tiene una enfermedad grave y hace todo lo posible porque la atiendan en Madrid? Sí. Pues ya está. Es que, mire, no se puede pretender engañar a la gente de esa forma. La sanidad de Madrid funciona. Funcionaría mejor si el gobierno central pagara lo que debe pagar. Claro, porque pero habría funciona. más recursos. Y sigue siendo de largo la mejor sanidad del Estado, absolutamente sin ninguna duda. Y además, la diferencia entre la sanidad de Madrid y el resto de las sanidades autonómicas de este país no hace más que incrementarse año tras año. Porque, vamos a recordarlo, si Vox no llega a torpedear los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para este año, a la sanidad hubieran ido más de 10.000 millones de euros, que es más que los presupuestos generales de muchos países del mundo. Sí. O sea, es una cantidad de dinero absolutamente colosal. Y en atención primaria hubieran ido más de 300 millones de incremento presupuestario. Ha sido un verdadero desastre para Madrid, un desastre que habrá que corregir inmediatamente después de las elecciones. Sin duda, o sea, sin duda, el no que podemos seguir así. Vox dijera no va a haber presupuestos por una pataleta de adolescentes es algo absolutamente inasumible. Quería su minuto de gloria y se la va a volver. Va a ser un el minuto de gloria o los 6 minutos de gloria fueron los que llegaron tarde para entregar la documentación al registro. Que es que me parece que toda la Comunidad de Madrid se quede sin presupuestos generales porque el partido Vox llega 6 minutos tarde al registro. Y los ciudadanos paguemos las consecuencias. Absolutamente. Claro, porque es que se les olvida. Ellos se creen que hacen política solo en la asamblea y no se dan cuenta que no, que en la calle también, que trasciende, que no somos tan tontos, que sabemos lo que pasa. Ha sido una maniobra intolerable por parte de Vox y yo espero que lo paguen electoralmente, porque es una irresponsabilidad. Te puedes equivocar y llegar tarde a un sitio y no poder presentar las enmiendas, de acuerdo. Pero lo que no puedes hacer es castigar a la Comunidad de Madrid, a la capital de España y su autonomía, dejarlo sin presupuestos porque te ha dado una pataleta. Es que eso no es de recibo. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es que el gasto sanitario en Madrid es una cantidad importantísima de dinero. Una sanidad que ya tiene las infraestructuras hechas. O sea, quiero decir que si estuviéramos construyendo hospitales, que los seguimos construyendo, ¿Sí? Pues todavía habría que plantearse que si el gasto es tal cual, pero Madrid tiene 30 y tantos hospitales construidos y 400 y pico centros de salud. Pese a lo cual, incrementamos año tras año el gasto sanitario. Somos el peor partido de este país a la hora de hacer recortes. Año tras año, nosotros incrementamos nuestro presupuesto sanitario en cualquier otra área. Y yo creo que los madrileños lo perciben, es indiscutible. Claro. Y el tema de la atención primaria, que tanto preocupa, que está teniendo un seguimiento de la huelga de menos del 2%. Lo siguiente, menos yo del 2%. He ido al médico por una erupción que me salió aquí en el brazo y cogí hora una tarde-noche y me la dieron para el día siguiente por la mañana a elegir hora, sin ningún problema. Que dicen que no, es que te dan para no sé cuánto tiempo, pues no lo he entendido, porque a mí no me ha pasado. Ya, o sea bueno, es verdad que hay centros de salud en sitios muy periféricos y a lo mejor en turno de tarde donde tenemos dificultades para cubrir huecos de profesionales, pero eso tampoco es un problema adscribible en la Comunidad de Madrid. Mire, desde principios del año 2008
hasta el 1 de enero del año 2022, en España, hubo más de 37.000 médicos que pidieron la documentación necesaria para irse de España a trabajar a otros sitios. Nos hacen falta profesionales. No es que hagamos pocos médicos, no es que tengamos pocos estudiantes de medicina. Somos el segundo país del mundo en producir, por así decirlo, médicos, en preparar médicos. Y los preparamos muy bien. Después de Corea del Sur, somos el país que tiene más estudiantes de medicina. El problema es que llegan esos estudiantes, hacen la especialidad y se van. Y se van muchísimos españoles al extranjero. Son tremendamente apreciados porque ganan más, porque tienen grandes ventajas sociales, porque tienen unas condiciones laborales muy superiores a las que hay, no en Madrid, en España. En España, no, si el problema es en España. Entonces, claro, el resto de los países están encantados. Si en Noruega, Suecia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Alemania no tienen que gastarse ni un duro en formar a un médico, claro, sino porque ya se encarga España de hacerlo, pues por supuesto que están encantados, pero eso tiene que ser objeto de políticas nacionales estratégicas para evitar esa sangría que tenemos de médicos y de enfermeras que se van sistemáticamente al extranjero a trabajar en busca de unas condiciones mejores de las que se les ofrece España, no Madrid. Qué pena, ¿no? Es una situación absolutamente trágica. Pero mire, en el Senado de España, yo creo que llevamos, desde que yo soy portavoz, del orden de media docena de iniciativas parlamentarias instando al gobierno a corregir esta situación. Y es que no hacen nada. Es que ni siquiera reconocen el problema. Yo creo que España tiene que plantearse que no puede tener ni el aparato sanitario que tiene, ni la por extensión, ni por calidad, ofreciendo a sus profesionales lo que les ofrece. En toda España. En toda España. Nosotros diseñamos una sanidad en un contexto muy diferente al que hay ahora. Hace 30 años, salir al extranjero era muy complicado, era muy difícil, había muchas barreras, claro, por ejemplo. No. Y la actividad privada pues era limitada, ¿no? O sea, la medicina privada se limitaba pues a procedimientos triviales, partos, el dermatólogo, el pediatra del niño y poca cosa más, ¿no? Ahora eso no es así. Ahora la privada es muy potente en España. La industria sanitaria en España es una de las industrias principales de este país, tanto en calidad como en extensión del negocio. Y luego, además, ahora ya no hay barreras para salir a la Unión Europea. Los chicos que estudian en medicina son chavales que tienen un nivel de preparación extraordinario, son los mejores que salen del bachillerato. Se les exigen unas notas absolutamente draconianas para poder entrar a la Facultad de Medicina y consiguen entrar, pero esos chavales hablan 4 idiomas perfectamente, tienen un grado de preparación soberbio, son grandísimos estudiantes y salen con un nivel de preparación absolutamente espectacular. Esos chavales, en cuanto hacen la especialidad, pueden trasladarse a cualquier otro país como pueden trasladarse por el interior del territorio nacional. O se les ofrecen unas condiciones competitivas, no a nivel nacional, sino a nivel europeo, o se irán. Claro. Porque lo tienen muy fácil irse, incluso a Estados Unidos y Canadá, o a Dubái. Sí, donde hay una demanda. Lo tienen muy fácil irse. Entonces, o el gobierno de la nación interioriza que tiene que hacer que el Sistema Nacional de Salud sea, desde el punto de vista de recursos humanos, competitivo, o esto no se resolverá. Y por supuesto que hay que hablar de dinero, pero también hay que hablar de condiciones laborales. Vamos, ¿no? Por ejemplo, todos esos interinos que llevan igual 15 o 20 años, que ya he dicho Europa hasta aquí, que hay que regularizar eso. ¿Por qué el Sistema Nacional de Salud no regula esa situación? Pero cosas más sencillas. ¿Cuántos médicos rurales, por ejemplo, están trabajando, yendo de pueblo en pueblo, y nadie se molesta, por ejemplo, en ponerles un vehículo? ¿Por qué tienen que tirar de su propio vehículo? ¿Por qué en la España vaciada el médico rural tiene que pagarse su propio domicilio? En este país, hace tiempo, el médico del pueblo tenía la casa del médico Cuando del yo pueblo. Era pequeña iba al pueblo de mis abuelos, pues todo eso, el médico tenía casa allí. Claro, pues todo eso se ha ido perdiendo. Si a los médicos de familia les dicen, mira, vas a ser médico rural, pero tienes aquí tu vehículo, tienes aquí tu casa, tienes aquí, etcétera, tienes unas condiciones tremendamente positivas, no te vas a tener que preocupar de absolutamente nada en lo que se refiere a tu familia, ni en tu asentamiento en tu zona, etcétera, etcétera. Vaya, pues a lo mejor eso se convierte en algo verdaderamente atractivo, pero es que
la A día de sanidad, hoy, el Sistema Nacional de Salud ha perdido mucho atractivo para los profesionales, sí, desde el punto de vista en que han podido comparar con otros sistemas nacionales y decir, vaya, ¿y por qué no me voy a ir yo? claro. La cantidad de enfermeras que se van a trabajar a Italia, Inglaterra, Irlanda, etcétera, es colosal, porque se les ofrecen mejores condiciones, en definitiva. Que sí, que sí. Y eso, pero esto no es un tema de la Comunidad de Madrid, esto es un tema de España. Claro, si se van de toda España, los médicos se van, los sanitarios en general, se van Exacto. de cualquier punto de España a otro punto de Europa, sí que, Exacto. o Estados Unidos, o, sí, o Canadá. Como Y comentaba. Madrid todavía tiene un poder de atractivo muy grande. Aquí muchos de los mejores hospitales del país, de los 11 mejores hospitales del país, me parece que 6 son madrileños, algunos de los mejores hospitales del mundo reconocidos están en Madrid, en fin, para los La Paz profesionales... está reconocido por no sé cuántos años Sí. consecutivos como el mejor mejor del país. hospital del país, Sí. sí. Entonces, tiene mucho atractivo profesional. Sí, sí, sí. Pero claro, esto o se establece una estrategia nacional Sí, para establecer dotar un de nivel importante recursos. de competitividad Claro. en el Sistema Nacional de Salud, o seguiremos en la misma situación. El problema es que tenemos un gobierno central que es completamente indolente y ajeno a esta realidad. Y ya está. Y así seguiremos mientras las cosas no cambien. Pues esperemos que cambien pronto por el bien de España, de la sanidad y del resto de cuestiones que son muy importantes. La economía, si es que cualquier palo que toques, ¿eh? Estamos hablando de sanidad porque el programa lo dedicamos a sanidad, pero como toquemos la economía, o pues, yo qué sé, o la misma cultura, si es que es todo. ¿En qué se dedica la cultura? ¿El subvencionar al cine, al cine de ellos? No hay más. Y la cultura es mucho más amplia. Era por poner un ejemplo. O sea, que es que da igual el ámbito que toques. Bueno, yo soy de la opinión que los gobiernos del PSOE se cuentan por miserias, ¿no? Sí, ¿verdad? Quiero decir que cada vez Vamos que a llegan al repartir gobierno, miseria. por la razón que sea, pues someten a un empobrecimiento global el país y un deterioro muy importante del nivel de la nación. Y bueno, pues así seguiremos mientras los votantes lo deseen. Pero yo espero que en un determinado momento Esto cambie. la gente tenga Hombre, un poquito de memoria histórica y se dé cuenta de que el gobierno de Felipe González hundió el país, de que el gobierno de Zapatero hundió el país y que el gobierno de Sánchez está hundiendo el país. Y que el factor común, pues, está claro, ¿no? Es la izquierda. claro. Ya está. Y ahora mucho más con ese gobierno que tenemos. Frankenstein, sí, porque no es solo sociocomunista. Aunque en el Consejo de Ministros no se sienten los independentistas o los etarras, los bilduetarras estos, están en el gobierno, Por supuesto. aunque estén desde fuera. Sí, sí. Hay una cuestión que yo no quiero pasar por alto porque me ha dolido en el alma. Lo apuntaba y digo que ningún medio se hace eco, muy pocos, alguno ha habido, que dice que, pues eso, que el gobierno ha dejado sin financiar medicamentos para más de 47 enfermedades, pero medicamentos que realmente son importantes, pero a cambio de eso se han gastado así como 6 millones de euros en comprar medicamentos, mascarillas quirúrgicas de protección, batas quirúrgicas, guantes médicos, gafas y pantalla de protección, ropa y guantes de protección y solución hidroalcohólica para el COVID-19. 6 millones de euros para comprar pero si el COVID estamos en mínimos, hay que comprar esto para luego que nos pase como las vacunas que hubo que tirarlas porque caducaron. Pero estamos en eso y dejamos sin financiar. Claro, las asociaciones de cáncer de estos cánceres están negros porque es que son tumores cancerígenos sólidos en niños y en adultos. El cáncer gástrico, todo eso ya no se financia. Mire, pero estoy indignada. De verdad que es un debate de agravios que prácticamente no tiene fin. Estamos en un país donde el gasto en bebidas alcohólicas en el avión del presidente es secreto de Estado. Sí, es verdad. ¿Sabe? Sin embargo, pues los pacientes subsidiarios de ser tratados con esos medicamentos, algunos de los cuales tengo que decir que todos ellos están ya aprobados por la Agencia del Medicamento Europea. Todos, absolutamente todos. ¿Y en España no se van a financiar? Claro, pero pues es que, porque por el gobierno estima que no los tiene que financiar, cuando ya tiene la aprobación europea, evidentemente por el costo. Claro, ¿se ha dejado de financiar? Pero es que para algunos pacientes esos medicamentos es la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Aquí hay uno que es para el carcinoma medular de tiroides progresivo, por ejemplo. Pues lo han quitado también. Claro, los pacientes con carcinoma medular de tiroides progresivo se mueren si no se tratan. Claro. Entonces, si están negando ahí
el acceso a las últimas medicaciones. O te mueres de la enfermedad o te mueres de hambre, porque Exacto. el dinero que tienes es para comprar los medicamentos, pero No son fármacos que se puedan gastar con un presupuesto familiar normal, ¿eh? pues por eso lo digo, que si compras el fármaco, tu economía no te lo permite, pues entonces te vas a morir de hambre, porque no vas a tener para comer. Está claro. Así es. Es una cosa Un que... gobierno que se caracteriza por un despilfarro intolerable. Despilfarro sin control. Sí, y en conceptos absolutamente esotéricos y estrambóticos, ¿no? O sea que a mí, bueno, pues yo, en fin, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de toda España, dentro de nada, tienen la oportunidad de expresar lo que piensan de la acción del gobierno del presidente Sánchez en unas urnas. Y ahí está, nada más, ¿no? Es la única defensa que tenemos frente a gobiernos. Antes de que nos la conculquen, ¿no? Antes de que nos quiten la posibilidad de elegir, de poder votar libremente, pues sí. Como por ejemplo en Venezuela, que también tenía un sistema democrático donde podían votar y a que el voto se respetaba, y lo fueron cambiando. Vamos a ver si hay suerte y no les da tiempo. Pues sí, a mí me tiene preocupado también esa cuestión. ¿Cómo no? Pero vamos, y a mí, cada vez que leo las barbaridades que están haciendo, pues me echo a temblar. En fin, bueno, no tenemos tiempo para mucho más, creo que nos quedan como un par de minutos, y yo sí quiero que dejemos un mensaje claro de que nuestra sanidad es fantástica. Yo traía todos los datos de todas las comunidades donde esas listas de espera, pero es que tengo aquí una Cataluña que no sé de qué presumen, pero tienen 151 días de lista de espera, y Extremadura, que antes la mencionábamos, por 139, 140. Sí, reciben dinero de una forma colosal, ¿eh? O sea, tengan en cuenta que Madrid, o sea, todos los años salen de Madrid cerca de 5.000 millones de euros destinados a otras comunidades precisamente para financiar esos gastos. Si pese a esa financiación extra que se sustrae de Madrid para ser solidarios con el resto de las autonomías, tienen esos resultados, me parece pues muy es que bien, da mucho que pensar, ¿no? De la caja común, pero entonces vamos todos a la caja común, que les quiten claro, pero es que es una caja común muy peculiar, ¿no? Claro, o sea, Madrid, claro que es muy peculiar. Madrid entrega más de, pues ya digo, cerca de 5.000 millones de euros. La segunda comunidad es Cataluña, que entrega como 1.500 millones de euros, y la tercera es Baleares, que entrega 188. Una diferencia considerable, ¿eh? Observen ahí los resultados de las listas de espera, a ver en qué redunda en los ciudadanos de esas comunidades las aportaciones de Madrid. Pues Baleares 121 días, Cataluña ya lo hemos dicho, ¿y cuál era la otra? No sé, si es que son todas. Aragón 151 días o 170 días. Una vergüenza, pero se paga con el dinero de todos, de esa caja común donde todos aportamos, excepto los del concierto, vascos y navarros, que además se van a aumentar. Lo que haga falta. Sí. Yo no sé si pedir para la independencia de Madrid. Para comprobar los votos, para comprar los votos. Claro, no sé, yo estoy pensando en pedir la independencia como IKEA, como yo pedir no la república, porque yo no soy republicana en absoluto, pero sí la independencia de Madrid. Yo estoy muy contenta con esta monarquía parlamentaria que tenemos, a la que apoyo incondicionalmente. Sí, señora. Y a partir de ahora me voy a traer una bandera de España para dejar situada siempre aquí cuando hagamos los programas. Se me ha olvidado hoy, pero la traeré. Pues doctor Raboso, ya hemos llegado al final del programa, no tenemos tiempo para más, y sé que ha hecho un gran esfuerzo para poder venir porque tiene una agenda muy complicada, pero en fin, esperemos que se libere un poquito la agenda y pueda volver y podamos seguir hablando de sanidad, sí. Porque la salud es la prioridad, que sin salud no hay nada. No hay nada. Les recuerdo que el doctor Raboso es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Senado. Gracias, doctor Raboso. Encantado. Hasta otro día. Gracias. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes, y lo hago pues como siempre, recordándoles lo importante que después de la salud, igual lo más importante es que estén ustedes ahí, porque si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.